Hola mi gente curiosa, lo prometido es deuda. Todos los videos que voy a hacer respecto a trabajar a bordo los voy a hacer también en español para aquellos que no estén tan cómodos con el inglés todavía. En este primer video voy a responder la primera pregunta que a muchos se les viene a la cabeza, en especial en este año. ¿Es un buen momento para aplicar a cruceros? Les habla Martina desde Argentina y este video va a ser en castellano. En este video quiero contestar esta pregunta respecto a toda la situación que se está dando en el 2020 por la pandemia, pero si lo estás viendo en cualquier otro momento, igual mi respuesta va a ser la misma y los consejos que te voy a dar. Como les decía, no importa si estás viendo esto en 2020 o en cualquier momento, yo creo que siempre es un buen momento para darse la chance y aplicar en cruceros. Y les explico por qué. Desde el momento en que uno le manda el currículum a las navieras o a una reclutadora hasta el momento que uno está a bordo, puede pasar un montón de tiempo. Hay que hacer entrevistas, hacer papeleo, hacer cursos, sacar los documentos de viaje. Puede tomar un montón de tiempo. Pero ya que estamos, le quiero pedir a todos que tengan mucho cuidado con las ofertas fraudulentas de trabajos en cruceros. Porfa, miren este video sobre cómo evitar caer en una de esas trampas y que les saquen dinero. Entonces, cuanto antes empecemos con el proceso, antes nos vamos a ir a bordo. Si no se pueden ir por ahora porque, por ejemplo, está la pandemia o todavía no tienen todas las cosas arregladas en casa, justamente el hecho de saber que la naviera está interesada en nuestro perfil y empezamos con el proceso, nosotros podemos ir regulando qué tan rápido lo vamos haciendo o si vamos tomándonos un poco más de tiempo para ir sacando los papeles. Básicamente, si hubiera una lista de gente que aplicó y que está esperando para ser llamado, cuanto vos antes mandes tu CV, más arriba vas a estar en esa lista de los que van a ir llamando. Estuve investigando un poco sobre qué navieras están recibiendo ahora aplicaciones y puse toda la información en mi blog, que les voy a dejar el link abajo, pero básicamente a Samara, Cunard, Costa, algunas que tienen ofertas activas en algunos puestos. Hay que simplemente fijarse en las páginas, aunque también obviamente hay algunas que han puesto carteles que en el 2020 no están recibiendo. Pero yo hice un poco de la investigación para ustedes, así que vayan al link y véanlo. Pero sí, la realidad es que en el 2020 puede que haya menos ofertas, aunque también veo que hay ofertas de trabajos en tierra para las navieras en lo que son las oficinas internacionales, que también es una posibilidad, porque si uno está buscando trabajo, quizás no es solamente a bordo del crucero, sino también en una de las oficinas. Creo que la pregunta más grande que me están haciendo últimamente es: ¿cuándo van a llamar a la gente que contraten nueva en estos tiempos? Bueno, la realidad es que todavía estamos todos esperando volver a bordo. Normalmente están los que están a bordo ahora trabajando y los que están de vacaciones, y vamos rotando para que todos puedan descansar y que el barco siempre esté con la gente necesaria. Ahora el problema es que estamos todos en tierra, por lo cual solo algunos de nosotros van a poder ir a bordo, digamos en la primera tanda, en especial si no empiezan todos los barcos de una, como está pasando ahora, que van empezando de a poquito, y todavía van a quedar gente, digamos, de los que tenemos experiencia en tierra, esperando a que termine la primera tanda para recién poder ir. Y recién después de eso podrían ir los nuevos, porque justamente, como expliqué en otro video, van a priorizar llamar a la gente que ya tiene experiencia porque son tiempos complicados. Es verdad que muchas de las búsquedas laborales que están ahora activas dicen que no son inmediatas y que son para el 2021. Pero eso me lleva de vuelta a mi primer punto. El proceso tarda bastante, así que lo mejor es estar listos cuanto antes. Porque la realidad es que los procesos son bastante inestables, la gente cambia mucho. Hay gente que entra y se va rápido, lo hacen por poco tiempo, quizás porque querían ahorrar o viajar y se van. Entonces todo el tiempo hay un recambio de gente, y además ahora con lo de la pandemia hay mucha gente que, esperando tantos meses en tierra, decidieron tener trabajos nuevos en sus países y no van a volver a los barcos. Pero en especial les voy a decir que cuanto más específico sea lo que ustedes hacen, más chances van a tener de que los llamen. ¿Por qué? Porque podemos asumir que las posiciones más básicas, en las que siempre hay mucha gente queriendo entrar, como limpieza, servir, en el restaurante o en el bar, en general hay muchos aplicantes para esas opciones. Pero cuanto más específicos seamos, en especial médicos, súper requeridos últimamente, técnicos o ingenieros, son los que más chances van a tener porque son más requeridos, necesarios, y hay menos personas ofreciéndose para esos puestos. Pero yo creo que justamente tener más tiempo para prepararse, para ir a bordo, es lo mejor. Porque irse 6 meses de tu casa y de tu país no es cualquier cosa, y hay que preparar todo para cuando uno se va. Así que realmente creo que nunca es un mal momento para empezar y tomarse el tiempo que uno necesita hasta que uno va a bordo. Y hablando justamente de todo el tema de los papeleos, hay muchos que me preguntan que ya tenían todos los papeles hechos, o incluso que ya los habían llamado, o que abordaron por unos días y volvieron, como me pasó a mí. Entonces me preguntan: ¿qué pasa? ¿Perdí mi oportunidad? ¿Royal ya no me va a contratar más?
¿Ok? Y justamente todo lo contrario, el hecho de que ustedes estaban listos para irse y tenían todos los papeles, les va a jugar a favor para que lo llamen más rápido. Si necesitan a alguien, las navieras no se van a tomar el trabajo de preparar a otra persona, hacerle todo el papelerío que tarda un montón de meses, en vez de llamar a alguien que ya está listo y tiene todos los papeles al día. De hecho, hay algunos marinos de antes que este año no han podido renovar sus documentos de viaje o lo que sea porque está todo cerrado, y no se pueden embarcar en este momento hasta que no renueven ciertos documentos y están en un problema. Así que todos los que tengamos los documentos al día, mejor. A mí me pasó lo mismo. Yo al principio de este año tuve que renovar mis exámenes médicos y al final no estuve a bordo. Y básicamente pierdo un año de validez que podría no haberlo pagado todavía y pagarlo más adelante. Pero justamente gracias a esto yo sé que ahora estoy completamente disponible para que me llamen. Así que de nuevo, no importa cuándo estés viendo este video, siempre es un buen momento para aplicar. Cuanto antes, mejor. Es más fácil prolongar el tiempo hasta que te vayas a bordo que apurarlo después si uno está en una urgencia de irse o de ganar plata. Eso es todo para el video de hoy. Estos videos van a ser más cortos y concisos respondiendo preguntas, así que déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan y obvio fíjense en la playlist que va a ir creciendo todas las semanas con más preguntas sobre todo el proceso de aplicar en cruceros. Si les gustó el video, déjenme un like por favor y suscríbanse, obvio, para ver todas las cosas nuevas que van a ir saliendo. Y como siempre digo, mi gente, nunca dejen de ser curiosos. Chao, chao. Para mandarse y aplicar también está bien. Mientras usted para bordo, los voy a hacer también. Y lo puse en mi blog que hay que hacer entrevistas.